Amigo, tienes claqueta aquí, ¿no? Sí, de hecho está guardada la claqueta. Es un... Le decía al mar que es la cueva friki, güey. Esa es la cueva friki, esta es la cueva Esta es friki, la ¿no? cueva friki. Sí, hay muchas cosas frikis en este lugar. Inventos. Venga, pues vamos a arrancar. Toda la bienvenida. Ok, 3, 2, 1. venga. Bienvenidos nuevamente a Ni Team ni Squad. Esta es nuestra tercera temporada. Tercera temporada, amigo. Así es. Ahora en un formato diferente. Y pues bueno, esperemos que lo disfruten. Un poco más profesionalizado. Ya tenemos más fierros, tenemos más cámaras, ya estamos en vivo, ya no estamos a través de una plataforma, que nos aventamos 2 temporadas a través de una plataforma en línea. Entonces pues ahorita vamos a buscarle, porque creo que al final este podcast siempre se ha tratado como de ir explorando, como de ir viendo qué puede funcionar y qué no, y pues creemos que de esta forma pues podemos llegar un poquito más, ¿no? Sí, claro, porque al final entramos como en el boom de los podcasts que estaban creciendo en la pandemia o empezaron a nacer durante la pandemia. Ahora que ya es ahora sí la nueva normalidad, Uh-huh. tenemos que aprovechar y tenemos que hacerlo presencial porque al final esta interacción no se puede sustituir con absolutamente nada. O sea, los medios digitales nos ayudaron a seguir conectados, pero esa interacción es lo que nunca se va a poder sustituir. Me siento un poquito raro viéndote directamente, amigo. ¿Por qué? O sea, no sé, porque creo que siempre que platicamos estamos como a un lado, ¿no? Pero a estar así frente a frente Claro. es extraño. Pero creo que puede ser enriquecedor, güey, para platicar un poquito sobre cine, güey. Sí, es que fíjate que hay podcasts que me han gustado mucho, que su formato es que puedan estar inmersos en la Uh-huh. conversación. Entonces, estar face to face siempre ayuda a que pueda tener esa interacción, pues el podcastero y el invitado o los copodcasteros, y eso me parece que es algo muy rico. Entonces, esperemos que funcione, esperemos que el audio se esté escuchando bien, cabrón, y que todo fluya. Y también decir que traemos como varias ideas para esta nueva temporada, güey. Sí, claro. Yo creo que por ahí las vamos a ir diciendo conforme se vayan dando, ¿no? Pero sí traemos como muchas cosas, no solo es como el cambio de escenografía, sino que también vamos a buscar tener invitados, vamos a buscar pues salirnos un poquito de lo convencional, que es tener a alguien que hable de cine y solo hable de cine, sino Claro. buscar como por otros lados, ¿no? Así es. Pues conforme vayamos llegando a Uh-huh. esos momentos les explicaremos las dinámicas. Vientos. Por lo pronto hoy vamos a decir que, pues evidentemente vamos a hablar de cine. Exacto. Vamos a entrar en materia, porque luego podemos aventar media hora platicando de cómo fue nuestra misión del día de hoy. Pero vamos a platicar sobre una película que Juanca recomendó. Es una película mexicana que está multinominada para el premio Ariel. Danos la introducción, Juanca. 15 nominaciones nada más. 15 nominaciones al Ariel. Entre ellas mejor película, Claro. mejor ópera prima, mejor dirección, mejor actuación, mejor todo, mejor guión. Es de esas películas que creo yo tienen un punto y aparte en el cine mexicano. Y me da mucho gusto, fíjate, justamente lo estaba pensando hace ratito, me da mucho gusto empezar con esta película que se llama Sin Señas Particulares, Claro. porque hace un año o poquito más empezamos con una película que el año pasado fue la multinominada al Ariel. No sé si te acuerdas, No me ese fue acuerdo. nuestro primer podcast. ¿En serio? Nuestro No. primer podcast fue hablando de la película de Ya no estoy aquí, que fue, que fue Claro. la gran ganadora de los Arieles del año pasado. Y ahora creo que sin tenerlo previsto, elegimos esta película que es la que más nominaciones tiene este año para el Ariel. Entonces, Claro. en algo le atinamos, güey. Oye, qué gran coincidencia. ¿Sí? Y justo un año, o sea, Uh-huh. eso nos hace cerrar bueno, más bien empezar un nuevo Sí, ciclo, sí, ¿no? sí. Eso es muy chido. Que me sorprende mucho, uno, que sea una directora guanajuatense. Eso es importantísimo Sí, decirlo, güey. O sea, claro, o sea, es una chica de Guanajuato. exacto. Y digo, me sorprende mucho porque al final, hay que ser honestos, ¿no? La industria cinematográfica está muy segregada, entonces hay muchos más directores que directoras, y el que se haya atrevido y que haya hecho su ópera prima y aparte que sea muy reconocida, a mí me da mucho gusto. Que además, puntualizando esa parte que me parece súper importante, güey, eh,
comentaba ella en una entrevista que la gran mayoría de las personas que colaboraron en la película son mujeres, güey. Claro, La sí, sí, sí. fotógrafa es mujer, güey, la gente de arte está producida por otra mujer y además guionada Órale. por la directora y por otra chica, güey. Entonces, gran parte de la gente que participó es mujer y creo que eso está chido porque abre como la puerta a que no todo se quede los apoyos o la dirección o los puestos importantes en las películas que Claro. generalmente eso, güey, nosotros lo sabemos, güey, generalmente las mujeres cuando están en una producción y a lo mejor no necesariamente porque sea como un señalamiento machista, pero se les encasilla o en la producción, o en arte, o en Sí, vestuario, o claro. en maquillaje, güey. Y que haya esta propuesta, que además, ahorita platicaremos de la peli, que la neta es un putazote. Sí, está muy Que bien haya hecho. esta propuesta, güey. Y que además esté conformada casi todo por mujeres, güey. Creo que vale un montón la pena decirlo, güey. Claro, sí, totalmente. Y es que al final, hacer un crew de mujeres, digo, es que, ¿cómo lo puedo explicar para que no sonar tan misógino? Pero lo que quiero dar a entender es lo siguiente. Que se atrevan a hacer cine y hacer buen cine, salir del estereotipo, o sea, no solamente decir soy feminista y Ujú. solamente quiero hacer cine por ser mujer, o sea, que realmente lo hagan con una calidad de tal manera, me parece muy rescatable. Porque no se fueron a hacer una película feminista, no se fueron a hacer una película rosita, que fuera como para un cierto sector de la sociedad. Hicieron una película con una temática bien interesante que es sobre los inmigrantes y me parece una manera bien interesante de cómo aborda una chica un tema tan fuerte y más algo que es tan arraigado para el guanajuatense. Eso a mí me voló la cabeza porque es una visión muy delicada para un tema tan complejo. Sí, claro. Creo que no hemos dicho el nombre de la directora. Fernanda Sí, Valadez. claro. Fernanda Valadez es la directora. Ella es su ópera prima, güey. También hay que decir eso, güey. Para que alguien haga una Sí, ópera prima en México es complicado para empezar, güey. Porque tienes que conseguir recursos, tienes que conseguir un crew que casi siempre es gente que chambea de gratis, güey, o sí, sí, sí. que te hace paros, güey, para que tú después le hagas paros. Conseguir actores que casi nunca cobran lo que deberían cobrar. O sea, hacer una ópera prima es complicadísimo, güey. Sí, claro. Complicadísimo. Ahora, esta chica, güey, ella ya había participado, digamos, ella ya había hecho un cortometraje antes con esta misma temática, que es como tú Órale. dices, la inmigración y además la desaparición, güey, que está Sí, claro. súper presente en la actualidad en México, güey. O sea, yo creo que tenemos un par de años para acá que escuchamos y que vemos, sobre todo aquí en el estado de Guanajuato, güey, un montón de casos de gente que ha perdido a sus hijos, que ha perdido a sus hijas, güey, Sí, que ha perdido familiares, güey. Entonces, que esta directora se atreva de tal forma, güey, a abordarlo. Y sí es cierto, güey, no desde afuera, güey, no desde una perspectiva alejada, güey, sino introducida en el problema, güey. Parece que eso tiene mucha valía, güey. Entonces, pues ya hablando un poquito de la peli, güey, la película, digamos que desarrolla, la sinopsis es un chico de Guanajuato, de una comunidad, no tiene recursos y decide irse a Estados Unidos a, pues, a probar suerte, ¿no? claro. Después de cierta cantidad de tiempo, un par de meses, de su familia que se quedó en el pueblo, que se compone de su papá, un señor de rancho muy a la antigua, muy macho, y su mamá, güey, una señora pues muy mexicana, muy abnegada, muy luchona, pues no reciben señales de él y la mamá, pues con la valentía y con el arrojo, decide ir a buscarlo, güey. Y ahí se empieza a desarrollar toda la película, güey. Claro. Es una road movie que nos muestra precisamente el camino que tiene que pasar la mamá contra todo, güey, contra la delincuencia, contra las mismas autoridades mexicanas, güey, contra el miedo, contra la inseguridad, para poder encontrar a su hijo, güey. Claro. Algo que me pareció también muy rescatable, aparte de la historia central, que evidentemente es donde nos vamos a enfocar más. La historia tiene dos historias paralelas, Ujú. vaya la
la rebusnancia, pero tiene otras dos historias paralelas que me pareció muy interesante cómo fueron construyéndose. Al principio yo llegué a pensar que podía suceder como un Amores Perros, donde iban a Ya. converger las tres historias para poder llegar a nuestro clímax. Ujú. Pero el que utilizara estas dos historias para poder darle estos plots, estos impulsos a nuestro personaje, para que pudiera seguir el camino, me parecieron muy bonitos. Que me habría gustado conocer un poquito más sobre cada una de estas historias alternas, porque es la historia como de una doctora o una oculista que está, incluso vemos que está operando a alguien mientras recibe una llamada, y sabemos que también ella perdió a un hijo. Y la aparición de esta doctora me parece sumamente importante, porque viene después de que nuestro personaje principal empieza a perder la fe de que va a Ujú. encontrar a su hijo. Entonces, eh, tengo como muy claro el diálogo porque le dice, yo ya había perdido la esperanza, pero si no hubiera perdido la esperanza, probablemente lo habría encontrado. O sea, hace 15 días encontraron su cuerpo. Y eso como le da como el impulso al personaje, ¿no? No te rindas hasta llegar al máximo, al límite, para saber si realmente Claro. sigue, o sigue con vida, o si está en Estados Unidos, ¿no? Porque esa es la gran duda. Si sigue vivo, o qué pasó con él. Que también creo que el encontrarlo como sea, güey, inclusive muerto, es un alivio, güey. O sea, encontrar el cuerpo para este tipo de personas Sí, claro. que se dedican sí que dedican su vida a buscar a su familiar, güey. El hecho de encontrarlo, aunque sea muerto, güey, para ellos ya es un triunfo, güey. Claro. Porque inclusive por ahí, este personaje me parece bien interesante, güey, el de la oculista que dices, güey, por dos cosas. Me parece que en este mismo sentido, güey, el hecho de... por ahí vemos cuando tiene la plática que le dicen que si ella... que le da la opción de reconocer un cadáver, güey. Ujú. Dice, no, pues es que no es él, güey. Dice, no, pues es que si no es él, se quemó y ya no lo vas a encontrar. Entonces ella Claro. tiene la oportunidad de decir, bueno, pues me quedo con lo que me están dando las autoridades, que yo sé que no es, pero con eso pudiera yo, pues, terminar mi búsqueda, güey. Claro. ¿Sabes? Sin embargo, ella decide no aceptar que sea ese el cadáver porque ella sabe que no lo es y decide seguir buscando, güey. Y en cuanto al personaje que tú mencionas, güey, me parece bien interesante porque nos muestra que esta problemática no es solo de un tipo de personas, no es de un extracto social, güey, sino que Exacto. engloba a todo mundo, güey. O sea, alguien profesional, profesionista como esta mujer y a una persona humilde, güey, que está buscando a sus hijos, porque esto le está pasando a todo mundo, güey. Claro. No solo a la gente pobre, cabrón. Le está pasando a todo mundo en el país, güey, y eso está fuertísimo, güey. Claro, y si lo vemos desde una cuestión, vaya, voy a empezar con nuestro universo Vamos a diegético. dejarte un shot para ver. Eh, o sea, nos damos cuenta que realmente también es generar empatía entre la audiencia Ujú. y el creador de la película. Entonces, generar esta empatía nos permite poder seguir con ella el sufrimiento, seguir con ella el camino. Y se vuelve muy interesante porque te van soltando como ciertas cositas que empiezas tú a querer como descifrar qué es lo que Ujú. pasó, ¿no? O sea, tenemos que decir que la historia inicia con dos chicos emprendiendo un viaje y uno de ellos es el que se encuentra, que Ujú. es el cuerpo. Entonces, partiendo de cómo encuentran el primer cuerpo, nos dan como varias señales de qué es lo que está pasando. O sea, para empezar, es muy extraño que solo se encuentre el cuerpo del amigo sabiendo que él es una persona muy noble, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros tenemos una construcción del personaje del chavito, porque lo vimos 2 minutos. Sí, lo O vimos en la sea, introducción y solo decirle a su mamá que se iba ajá, de los Estados Unidos y ya, güey, no lo volvemos a ver al exacto. chavo. No había una construcción del personaje Ujú. hasta que, en base a lo que iban diciendo sobre él, nosotros vamos generando un perfil sobre el personaje. Y eso me parece también muy interesante, Ujú. cómo vas construyendo a uno sin la necesidad de que lo puedas ver hacer alguna acción. Con puras narrativas, güey, Exacto, con lo que te van diciendo los demás personajes, tú te vas exacto. haciendo una idea de cómo es este personaje que está buscando
está buscando la mamá, güey. Exacto. Me pareció muy, muy interesante cómo se construye este personaje. Y evidentemente, bueno, entras en la empatía con la mamá en el sentido de que ella quiere, pues, lograr su objetivo, que es saber qué pasó con su hijo. Entonces, pues empieza a topar con muchas realidades que las personas en México se encuentran. Primero, bueno, evidentemente el que oculten mucha información o que evidentemente, como decías, ¿no? Ellos para eludir ya estar buscando a alguien que probablemente esté muerto o que saben que no van a encontrar, entregan otros cuerpos o empiezan a hacer ciertas cosas como para brincarse ya Ujú. ¿cómo llamarlo? Pues ese trabajo que tienen que seguir haciendo. Entonces me parece bien interesante cómo construyen estas cosas. Me pareció algo bien crudo, porque a mí no me ha tocado vivirlo, o sea, como tal, pero creo que para la gente que le ha tocado tener que ir a reconocer un cuerpo después de que se perdió, creo que es un reflejo muy bien cuidado, porque es algo muy duro y no cae en el morbo, sino es una manera muy sutil de realmente introducirte en una historia que se tenía que contar. Es que creo que ese es uno de los puntos fuertes, güey. A pesar de que la película pudiera irse por el lado del morbo, güey, Claro. nunca lo toca, güey. O sea, siempre las cuestiones sangrientas o que pueden generar este morbo, güey, son muy sutiles, güey. Exacto. O sea, eso habla de un trabajo de dirección muy cuidado, güey. O sea, Claro, eso no es de gratis, no es chiripa, güey. O sea, eso es algo que se pensó, güey. claro. Y eso está bien lindo en la película, cabrón. Desde las decisiones que va tomando la mujer hasta los personajes que van apareciendo, que son personajes como de apoyo nada más, porque aparece esta mujer, güey, que le dice, si te están diciendo que lo reconozcas, pero tú sabes que no es, no firmes, güey. Claro. O sea, sigue intentando, sigue luchando porque yo lo hice y no estoy satisfecha con eso, güey, ¿sabes? Sí, es fuertísimo ese Es diálogo. fuertísimo, güey. Es fuertísimo, güey. Pero habla mucho de esta necesidad de saber, güey. De Sí, encontrar o... Te digo, o sea, ya sea encontrarlo vivo, que sería como lo ideal, pero también encontrarlo como sea, güey. sí, O sea, al final de totalmente. cuentas, encontrarlo como sea, pero saber que esa persona o sigue viva o ya está muerta, güey. Al final creo que esa es la necesidad o ese es lo que mueve a la protagonista, güey, a la señora, a seguir buscando, güey. Sí, totalmente. Y, o sea, por eso me parece este personaje es que no sé si es oculista o oftalmóloga. Bueno, estaba operando a alguien de los Ajá. ojos. Pero este personaje me parece muy interesante porque es una inyección de energía a nuestro personaje principal para que pueda seguir su camino. Y la otra historia alterna es de una persona que están deportando a Estados Unidos. Y este personaje también, Miguel, creo que se llama Miguel. Miguel, me parece también un personaje muy interesante. Primero porque evidentemente te plantean ahora la historia de qué es lo que pasa cuando vuelven o cuando los regresan de Estados Unidos. O sea, normalmente las películas que hablan sobre inmigrantes es cómo sufrieron para llegar, cómo Ajá. los tratan en Estados Unidos, lo que trabajan mal, las jornadas laborales durísimas, que todo es real. Pero esa historia de cuándo los regresan, también eso me parece bien interesante porque creemos que regresar a México puede ser ya algo muy sencillo y ya están en su país y pueden otra vez estar, Ajá. digámoslo, en su zona de confort. Y este personaje lo que nos demuestra es que México ha cambiado de tal manera que cuando llegan de nuevo se encuentran con situaciones completamente ajenas a lo que ellos habían dejado. ¿Y qué pasa? Pues es un shock total. O sea, en este caso la película habla, no sé si crimen organizado lo podamos llamar, o narcotráfico, tal vez. No sé, la realidad es que nunca se trata como tal el tema en específico. Eh, Lo hablan como el diablo, güey. ajá, bueno, Es el es- diablo. Puede ser cualquier interpretación, güey. sí, Puede sí, ser sí, sí. crimen organizado, güey. Puede ser narcotráfico. Puede ser inclusive hasta la policía, Sí, güey. No sabemos, güey. Porque creo que nunca te dice. O sea, la película no se mete en eso, güey. exacto, o sea, Porque sería morbo, güey. sabemos que es algo negativo, Ajá. sabemos que es algo que está influyendo dentro del contexto social donde se Ajá. desarrolla esta película y eso influye en nuestros personajes porque como que no queriendo le van soltando información de
cuide a quien le pregunta, cuide por donde se mueve, porque las cosas están muy calientes. Claro. Entonces, te van dejando estos elementitos que van enriqueciendo poco a poco la historia. Y me parece muy interesante cómo Miguel, porque vemos el trayecto de regreso. Y él nuevamente hace esta unión de historias para darle otro impulso a nuestro personaje. En donde yo entiendo que cuando se unen es como si ella visualizara en él Sí, por a supuesto. su hijo. Y de ahí ella toma este impulso nuevamente de poder atreverse a ir. Claro. Tan es así que es que me adelantaría un poco a la película. Pero creo que antes, güey, Sí, importante decir que esta mujer ya se encuentra en el norte, ahí es donde claro, pasa todo esto de que le quieren dar otro cuerpo, de que tiene la plática con la otra chica, y ella cae a un albergue, güey. Porque ahí es importante sí, también. claro, Cae a un albergue y empieza a hacer preguntas, güey. Pero la gente está tan temerosa, güey, si se puede decir, que lo que le dicen justamente es, pues, ¿sabes qué? Mejor regresate a tu casa, ya deja de hacer preguntas, aquí está todo de la chingada, güey, mejor, pues ya mejor ahí muere, ¿no? Y le sí, presentan a una persona, a otra mujer, que también es importante en la historia, claro, que ella, digamos que es como un poquito la brújula para que esta mujer se encamine a buscar en un punto específico ya a su hijo, ¿no? claro, Porque ella habla de que hubo una persona que viajaba con él y que sobrevivió. Porque, porque el hijo de la protagonista viajaba en un autobús, en teoría alguien detiene el autobús, matan a los pasajeros, pero sobrevivió una persona. claro. Entonces ella le dice, pues es esta persona, pero yo te recomiendo que no vayas porque todo está de la chingada. Sí, sí, sí. O sea, esta mujer, siguiendo otra vez su instinto, siguiendo sus ganas de saber qué pasó con su hijo, decide ir a buscarlo pues como a una comunidad muy alejada, y ahí es donde tiene el encuentro con Miguel, ¿no? Claro. Y es interesante y es inclusive, creo que un poquito se puede pensar que sería lo lógico, ella buscando a su hijo, él llega, digamos, de Estados Unidos a buscar a su mamá porque va a regresar a la casa de donde él vivía, Claro. y la invita a ella a su casa con su mamá, pero al llegar descubre que ya no está su mamá, güey. Sí, eso es rarísimo. Sí, que algo pasó y que ya no hay nadie viviendo ahí, güey. Eso es lo más... Lo que hablabas al principio de la soledad. O sea, había una expectativa de volver al hogar donde estaba su madre. Y, no sé, como que va generando cierta expectativa en los diálogos que tiene con Magdalena, sí. Magdalena. Iban creando como cierta expectativa en cómo se iban a conocer las dos señoras. Porque él también hace como una semejanza de su madre junto con ella. Ujú. O sea, hay un diálogo, se van a llevar muy bien, son muy Sí. parecidas. Y de ahí también empieza este clic que entre los dos, o entre se empiezan a visualizar, ¿no? Tanto ella a él como su hijo, y él a ella como su madre. Entonces eso me pareció también muy bonito. Y cómo se dan la oportunidad de generar una amistad a través del caos, ¿no? Porque llegan a un lugar donde no hay nadie, donde incluso van a buscar a personas para poder cruzar una presa, y al lugar de decirles, pues, sí te ayudo, sabes que vete de aquí, ya no hay nadie. Y, Va con su padrino Miguel. O sea, dice, claro, tengo que ir con mi padrino para que me diga qué pedo. Llega con el sí, padrino y el padrino ni siquiera lo recibe. Le dice, güey, vete de aquí, sí, sí, cabrón. sí. Aquí ya no hay nada. Vete de aquí, güey. Eso me parece, porque aparte dentro del caos, yo creo que podríamos decir cualquier otra persona, ¿sabes qué, Miguel? Pues muchas gracias, mi Ujú. hermano, ya me voy, hasta luego. Pero sí, Magdalena sigue su trayecto porque tiene una gran misión, que es saber qué pasó con su hijo, y tiene que buscar a este último sobreviviente del autobús. Y me parece muy bonito como el hecho de que vaya a saber qué pasó, y aún así Miguel sigue en su mente. Ujú. Antes de llegar a eso, vamos a hablar la parte que me pareció más... Es que no sé si llamarlo romántico, Ajá. de cuando llega a poder platicar con este sobreviviente.
que es una persona ya adulta que habla una lengua que necesita un intérprete para poder platicar con Magdalena. Y digo romántica en el sentido más extraño que pude haber dicho romántico, porque pues están hablando sobre muerte, están hablando sobre, pues literalmente asesinar personas, cabrón. Y lo logran contar de una manera tan sutil y sabiendo que nosotros tenemos una figuración o tenemos este arte figurativo del diablo como lo negativo, lo malo, y cómo sacan un diablo para decirnos que mataron a las personas o que el diablo llegó a matar a las personas. Sí, creo que estéticamente es muy bien lograda esa escena, güey. Estéticamente es muy llamativa, güey, y además creo que es muy poderosa. O sea, toda la representación simbólica es muy poderosa y Sí, creo que eso al final de cuentas engloba cuál es el papel que está jugando la violencia claro. en la película, güey. La violencia es eso, güey, ese es el diablo, güey. Por eso yo no me atrevería a decir que son narcos o lo que sea, porque en general creo que es violencia, güey. Es lo que Claro. está pasando en el país, güey. Y creo que está súper bien lograda esa escena, güey. Que Sí. además, creo que otro de los puntos fuertes es que no necesitan, creo que lo platicamos hace rato, no necesitan traducirte lo que está Claro. diciendo el señor, güey. Porque el Sí, sí, señor sí. está platicando su anécdota y en ningún momento a ti como espectador te dicen qué es lo que está diciendo el señor, güey, pero tú lo estás entendiendo perfectamente, güey, porque Claro. estás viendo todas las imágenes de con esta carga simbólica que hablamos, güey, y tú vas entendiendo perfectamente la narrativa, güey. Sí, claro. Está Sí, bien interesante eso, güey. eso que se corte en la traducción cuando empezamos a ver ese flashback y cuando vuelve es que fue el diablo. O sea, es como, por si no te quedó claro, o sea, ya con eso redondeamos toda la historia que te están contando. Y me parece, digo, muy romántico por un sentido de, de una manera muy bella de poder contar algo tan horrible, ¿no? Y algo tan sádico. Y me pareció muy bien cuidado. Eh, Pensé en Ponstenebras Lux. Ujú. Evidentemente con una evolución técnica, con una evolución narrativa, porque aparte no es tan contemplativa la película como lo que hace Reigadas. Pero tuve como ese pequeño guiño, ¿no? A lo que había hecho Reigadas en Postenebras Lux. Y pues digamos lo que eso termina de derrumbar a nuestro personaje en un sentido de, pues lo mataron, ¿no? O sea, tal vez encuentra la respuesta que sabía que podía hacer, pero toma la decisión de volver con Miguel. Sí, claro. Y ahí creo que es un bajón anímico para ambos personajes, güey, Sí, porque ya no tienen un objetivo, güey. O sea, Miguel ya descubrió que su mamá y toda la gente que él conocía en ese pueblo ya no están, güey. Y el personaje, ¿cómo dijimos que se llamaba? ¿Cómo te dije, güey? Magdalena, 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 pues su camino hasta ahí llegó, güey, porque ya le dijeron que su hijo se murió. claro, O sea, a partir de ahí inicia otro viaje, creo, güey. Digamos que el objetivo se cumplió, pero se cumplió de una forma que no es satisfactoria, güey, claro, para ninguno de los dos, güey. Entonces, de alguna forma, creo que la directora nos hace este juego de, de imaginarnos que a lo mejor Miguel pudiera ser el hijo que ya no claro. tiene Magdalena, Magdalena, güey, y claro, Magdalena la mamá que ya no tiene Miguel, güey. Porque inclusive en algún momento ella le plantea la posibilidad de irse al rancho de ella con claro, su esposo. Le dice, pues no tenemos mucho, pero pues allá hay tierra que puedes trabajar, ahí está mi esposo, la fregada, ¿no? O sea, como que, como que es una salida, güey, que pudiera dejar conformes a ambos de alguna forma, güey, porque ambos perdieron algo que claro, ahora las circunstancias o la vida les está permitiendo volver a obtener, güey. claro. Y es que también esto es algo importante. Creo que semióticamente lo que busca cuando regresa Magdalena a la casa de Miguel y lo empieza a buscar y lo encuentra en total penumbra y empiezan a intentar encender un cerillo. Ujú. O sea, es como también
entre los dos, ¿no? Entre los vamos a intentar encontrar nuevamente nuestro camino. Y esto me liga mucho al principio de la película, en donde empiezan a hablar, justo van en la camioneta rumbo a la frontera, y tienen ese diálogo, en donde justo le decía que el chavito o ellos habían ido porque ellos querían encontrar su propio camino. Ujú. Y curiosamente Magdalena encuentra su camino a través de Miguel, o en Ujú. ese momento ella encuentra nuevamente un camino. Entonces, al encender este cerillo, siento que es como esta parte más semiótica de redondear esa misma idea, ¿no? Y viene un plot un poco fuerte. eh, Y creo que en es términos que generales es lo que menos me gustó de la película, güey. hay que platicar el plot, o sea, Bueno, pero te tengo que decir, güey, que a mi juicio me parece que está muy interesante que no nos dejen con ese final feliz, güey. De que Magdalena se regresó con Miguel a su rancho y sustituyeron uno por otro. Me parece que ese hubiera sido un final muy Disney, güey. claro, Y se me hace muy lindo que la directora haya jugado con nosotros de esa forma, que nos haya dicho, aquí está la posibilidad, pero pero no. no, Cuando llega este último plot, claro. O sea, el plot inicia básicamente ya después de que Magdalena empieza con Miguel a, pues, digámoslo, a cenar, empiezan a hacer planes, por así ujú, decirlo. Por la noche Miguel despierta a Magdalena y le pide que salgan de la casa porque acaban de llegar los diablos, dejémoslo así. Y pues evidentemente salen huyendo porque pues esa gente va a matar a las personas, que por eso son los que acabaron con todo el pueblo y ujú. toda la familia de Miguel. Y por alguna extraña razón Miguel toma la decisión de dejar a Magdalena y él seguir corriendo. Y este es como su Es que peor. están huyendo como digamos hacia algún cerro. Ah, pero están juntos y en algún Ujú. momento él como sigue corriendo y ella se queda. Pero creo que más bien él decide entregarse para que ella pueda escapar, güey. ¿Sientes que fue un Sí, sacrificio? yo Claro, siento que más bien él, sabiendo que si los atrapaban los iban a matar a los dos, él claro, decide ir a encontrarse con los perseguidores y pues que lo maten, güey. claro. Quitarse él de ese conflicto, ¿no? De Ujú, ese peso. Porque aparte también el personaje de Miguel no se siente que él esté cómodo con la decisión. ujú. O sea, es como una onda de, está bien, acepto, gracias por Sí, 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 arroparme, pero yo estoy claro. sumergido totalmente en la tristeza, sumergido totalmente en esta decadencia Sí, porque humana. además la idea es de Magdalena, no es de él, güey. Exactamente. Sí, sí, sí. Y partiendo de ahí, bueno, se entrega, evidentemente lo asesinan a sangre fría y pues Magdalena se asusta y empieza a correr despavorida, muy despavorida, Y la atrapan. y la atrapan. Y ese es el plot que creen. ¿Quién era? Que super spoiler alert, que ya spoileamos toda la película, pero creo que este, digamos, es el Tyler Durden de The Fight Club, Claro, ¿sabes? claro, claro. O sea, es este punto de giro que te mueve la película completamente, que yo siento que no está, o sea, que es un poco inverosímil, creo yo, güey. Es un poquito raro, como que se siente un poco forzadito, güey. No sé a ti qué te pareció, güey, como que no estás de acuerdo. Mira, bueno, tenemos que decir, la persona que encuentra a Magdalena, pues es su hijo, y tienen un encuentro en donde pues evidentemente él le pide que pues no se mueva, que se espera que se vayan para que no la vayan a asesinar y cuenta o le cuenta qué fue lo que pasó, ¿no? Y vemos ahora nuevamente el flashback de cuando los bajan del autobús, pero ahora desde la perspectiva del chavito. Me parece interesante abordar algo durante esta misma narrativa y es que durante la película hubo muchísimos planos que estuvimos viendo la nuca de las personas y hay un diálogo de Miguel en donde dice que todas las personas nos parecemos de espaldas. Ujú. Entonces, entendiendo esto, volvemos al flashback del chavito mientras está él viendo cómo están torturando y tirando todos. Y empiezan a obligar a las personas, porque su amigo le escupe a uno de estos malandrines. Y pues se le ocurre la maravillosa idea a nuestro asesino que el que se atreva a matar a esta persona pues es el único que va a sobrevivir.
Y lo que yo entiendo con este plano de espalda es que pues, evidentemente todos podemos llegar a ser capaces de Ujú. cometer eso en un momento determinado. Eh, Es un poquito la idea de la supervivencia, güey. claro, Sobrevive el más fuerte, ¿no? claro, porque el chavito al final no mata a su mamá. O sea, el chavito sigue teniendo nobleza. Ujú. Entonces, lo que construyeron al principio, el chavito lo sigue teniendo. Bueno, pero mata a su amigo. Claro, No lo dijiste. bueno, sí. Evidentemente le dan, no sé si es un machete o qué, porque no se ve que le dan realmente, pero pues empieza la sangre a brotar. Y, y a partir de ahí entendemos por qué el niño no ha podido tener contacto con su madre, ¿no? O sea, él ahora se dedica a, pues, delinquir, por así decirlo, pero pues lo están obligando. Que me parece algo complicado de poder comprender si realmente sucede eso, ¿no? Que los obliguen a que se queden y no poder tener contacto con absolutamente nadie. A mí Eso, eso es lo que me hace un poquito más de ruido, güey. Creo que, creo que de alguna forma, güey, si estás vivo, libre, porque no tiene cadenas, güey, él toma sus decisiones relacionado con hacia dónde corre, con a quién mata, güey. claro, Está digamos, viajando con una persona en una camioneta. Me parece un poquito inverosímil que no haya mandado una carta, güey, que no haya intentado comunicarse con su mamá. O sea, que hayan pasado tanto tiempo y que él está bien, porque lo vemos que está bien, no lo golpean, güey, no le cortan un claro, brazo, no sé. O sea, él es una persona completamente normal, güey, sí. pero ahora siendo un delincuente. Y me parece que es un poquito increíble que no haya tenido contacto con su mamá o con alguien para decir, oye, pues estoy bien, nunca voy a volver, que sea. Claro, y si hay un diálogo ahí donde le dices, no, no se preocupe, ya le voy a mandar dinero. O Ujú. sea, ¿no querías? ¿No podías? Exacto, O qué está pasando, no? exacto, güey. Sí, sí, queda esa lagunita. Tal vez en ese sentido te entiendo y tampoco me fascinó. Pero estaba preparado a un plot, pero ya esperaba que fuera en otro momento. Ujú. O sea, el que fuera en el momento donde me asesinan a Miguel, donde ya crees que todo, pues sí acaba de alguna manera gris, pero con un halo de esperanza dices, estaba bien, y salga el hijo, me gusta que no terminen las películas, digámoslo, tristes o de este viaje, que no terminen felices, me gusta, Ujú. porque sales de este Es un poquito más cercano a cliché, la realidad. claro, y sales del cliché, por ese lado me gustó, y más también porque no fue en el momento en el que yo esperaba que sucediera, Ok. porque yo esperaba que fuera con el señor, o sea, yo esperaba que el señor se hubiera llevado al niño, lo tuviera ahí, Sí, claro, yo claro. qué sé, o sea, porque el trayecto de la señora realmente es para conseguir Claro. encontrar al último sobreviviente. Sí, al señor que Y le diera la información. exacto, y al lugar de darte ahí el plot feliz y toda esta onda, te termina de sumergir en esta tristeza y en esta decadencia y habla de cómo tienen la fuerza, aún así, de volver y Claro. aún tener la esperanza de querer seguir viviendo o sobrevivir, ¿no? Que era lo que le decía Miguel. Sí. No nos va a ir muy bien, pero vamos a sobrevivir. Que eso me parece chido. Fíjate que creo que otro de los puntos que no me gustan de este plot es que, insisto, se siente como un poquito obligado, güey, porque tenemos el flashback del viaje del señor, que es precioso, güey. O Claro, sea, es muy bonito, güey, inclusive narrativamente, cómo se va construyendo, es muy lindo, güey. Y creo que este es muy burdo, güey. O sea, Miguel empieza a platicar de la nada, güey, y empieza a contar exactamente lo que necesitaba oír la mamá, güey. No sé, no lo siento construido, güey, ¿sabes? O sea, claro. lo siento como ya muy... eh, pues tenemos que concluir, güey, concluyámoslo así, güey. ¿Sabes? Como de fórmula, güey. Te voy a poner una A ver, pregunta. O sea, ¿tú desde qué parte le contarías a tu mamá por qué estás en un lugar así, güey? creo que si yo... O sea, es casi imposible imaginarnos en una situación así, güey. No, bueno, pero o sea, supongamos, porque Pero creo el que punto de inflexión del personaje es cuando los bajan del autobús. ¿Sabes qué? ¿Por qué creo que a lo mejor no estoy haciendo match? Porque nos platicaron muy poquito del personaje, güey. Lo que sabemos Claro, del personaje nos lo fuimos imaginando, como habíamos dicho, güey. sí, Pero al personaje no lo conocemos, güey. Entonces, que haga algo tan extraordinario,
sin conocerlo o sin anticipar que el personaje puede ser algo extraordinario, ahí creo que no hace match, güey, conmigo. O sea, Claro, porque si yo hubiera entendido que este morro, güey, es aguerrido, güey, que hace lo que sea por sobrevivir, güey, que ama demasiado a su madre, güey, claro. a lo mejor yo entendería, güey, por qué hace todo el desmadre que hace, güey, al Sí, te final. entiendo, te entiendo. Pero como es un personaje inventado, imaginado, creado por nosotros, güey, y creado de una forma distinta a lo que termina siendo, me parece que ahí es donde no termina de hacer el match, güey. Que sí, sí, en eso sí tengo que darte la razón. Sí faltó un poquito más de construcción del chavito. Incluso, mira, con que nos hubieran dado 3 minutos del recorrido de los dos morritos cuando Ujú, se van, que hubiera una interacción entre ellos, claro. con que nos hubieran dado eso, nosotros tendríamos ya cierta empatía con ellos. Ujú, Pero es tan poco lo que vemos que vamos nosotros construyéndolo a través de las voces de los que lo conocen. Entonces, justo dices eso, no nos da este shock tan grande. Es como, ah, mira, pues sí está vivo, ujú, órale. Y mató al amigo. Y está cabrón, chido. Y ahí se acaba la peli, o sea, exacto. porque ya de ahí en más volvemos a ver un plano del diablo donde ya te hacen la, digámoslo, el enlace de ideas de que pues este Miguel se volvió el diablo y que Ujú. él fue el que mató a su amigo. Entonces, cierra la película de una manera, creo que un tanto nostálgica en el que todos podemos ser corrompibles, Ujú. pero qué cosas son las que te pueden llevar a ese punto de que te corrompan, a poder hacer algo que probablemente nunca habrías pensado hacer en tu vida. Me quedo primero con esa lectura y también lo que más me gusta y es hasta qué punto puede llegar una madre por un hijo. Es que eso es, Eso es güey. lo que a mí más me gusta, es muy romántico eso. O sea, es eso, güey. O sea, el amor que tiene una mamá para, a pesar de todas las circunstancias, de todo en contra, de toda la violencia, de todo, llegar hasta las últimas consecuencias, güey, para saber qué chingados pasó con tu hijo, güey. Claro. Y al final ella sobrevive, su hijo sobrevive, pero digamos, muere de alguna forma porque ya no es su hijo, güey. Ahora pertenece pues al lado del mal, güey, ¿no? Sí, Y creo que ese final no feliz o no satisfactorio pues le da un cierre digno, güey, porque insisto, güey, creo que el último arco, la última parte de la película es lo que menos me gusta, güey. Todo lo demás me parece que es una gran película y creo que vale muchísimo la pena ir a verla, güey. claro que Justo sí. ahora que está en cine. Sí, yo también me quedo con esa recomendación. Sí tienen que aprovechar que sigue en cines. Aparte es apoyar cine mexicano. Y cine Es bien hecho, güey. claro. Sí. Eh, Krzysztof Rasinski Ajá. oscila mucho esta onda, ¿no? De hay que apoyar el cine mexicano, pero el buen cine mexicano. Porque sí hay mucho cine, pero también hay cosas que, la verdad, ¿para qué gastarte una lana en ir al cine a ver una comedia romántica que va a seguir siendo lo mismo que todas las Ujú. demás, ¿no? Y creo que vale la pena verla, se merece todas las nominaciones. Evidentemente, contamos mucha la película, hicimos un gran spoiler de la película, pero creo que estos detalles que vamos nosotros desmenuzando ayudan un poquito a entender por qué tiene tantas nominaciones. O sea, está tan bien hecha técnicamente que la pasa a segundo plano, o sea, destaca como película Ujú. y el conjunto funciona. Y Claro, eso porque es lo que ni más me siquiera nos gusta. clavamos en la fotografía, que también está increíble, nos Exacto, clavamos en el sonido, en la música. Y eso está bien chido, porque cuando una película es completa, güey, te vas por la película, no te vas por exacto. cosas individuales. Y creo que esta película es muy, muy completa, güey. Sí, Y también mencionar, güey, que no solo tiene 15 nominaciones a los Arieles, güey, también ganó en San Sebastián, ganó en sí, Morelia el año pasado y ganó en Sundance, güey, el año claro. pasado. O sea, ya tiene un recorrido grande de festivales, güey, y ha tenido muchos premios, güey. Entonces, pues qué mejor recomendación que ir ahorita que está en el cine, güey. Ahorita que pues está en auge porque acaban de salir las nominaciones hace unas semanas, güey. Y aprovechar, güey, aprovechar a ver este tipo de cine Sí, mexicano que, claro. que es un gran cine mexicano, güey. Sí, vale mucho la pena. Entonces,
pues yo me quedaría con eso, la recomendación de que vayan al cine a ver esta película. Logramos el acometido en más de una hora. Casi una hora. ¿Cuánto llevamos, Juanca? Como 50 minutos. 50 minutos, está bien. Está bien. Vayamos, vayamos terminando. Vientos. Pues, mi amigo, ¿algo con lo que quieras tú cerrar? Me parece que es una gran película. Creo que va a ser de estas películas de las que se habla un ratote, güey. Es bien chido que luego en pláticas con amigos o así, todavía se hablen de películas como Ya no estoy aquí, güey, o como Amores Perros, que la otra vez tuvimos una Claro. plática ahí extensa. Creo que es de esas películas, güey, que no va a pasar de moda cuando entreguen los Arieles, que seguramente va a ganar muchos. Lamentablemente es un tema que sigue presente, que sigue, Claro. digamos, cercano para todos. Afortunadamente yo y creo que tú no nos ha tocado vivir esa situación. Pero mucha gente que sí, güey. Sí, claro. Mucha gente, güey. Mucha gente. Y creo que esta temática, esta forma de abordarlo va a ser vigente lamentablemente por un tiempo. Y la película como tal, como decimos que es una gran película, yo espero y yo confío en que se va a mantener en la conversación pues mucho tiempo, güey. Claro. Ahora sí, que bandita, pues nos despedimos de este capítulo de regreso Capítulo de regreso, sí. de Intim Squad en la tercera temporada. Síganos en nuestras redes sociales, compartan y pues ya saben, ahí estamos Juan Carlos Marneri y atrás allá en cámaras está Don Vaquero, el negrete, que bueno, vamos a grabar también desarrollo de tema, entonces para que también estén ahí al pendiente. Y pues nada, yo me quedo con que es una gran película y que como el tema está tan vigente, vamos a seguir todavía hablando de él y que se va a poder incluso sumar más cosas, porque es un mito o es una leyenda a voces que es lo que sucede Claro, con esas personas. claro, claro. Entonces, probablemente esta es una línea que utilizaron para narrar, pero puede haber 10.000 más. Entonces, me parece muy interesante. Así que, pues bueno, cuídense mucho. Muchas gracias, banda. Nos estamos viendo. Bye.